Muy buenos días a los participantes que se van conectando. En esta ocasión tenemos presente a la licenciada Irma Arce con el tema de alimentación en síndrome metabólico. Recordarles a los participantes que se les enviará un link al finalizar la ponencia y además se tendrá la palabra clave igualmente al finalizar la ponencia. Cualquier pregunta, estamos escritos en el chat. En la tarde los esperamos con otro tema. Vamos a empezar. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes compartiendo un tema de alimentación muy importante que es el síndrome metabólico. Bueno, vamos a comenzar, ¿ya? El síndrome metabólico es un síndrome, como su nombre lo dice, que es un conjunto de patologías en realidad, ¿no? Está eh, problematizada, digamos, por la hipertensión, la diabetes y sobre todo el sobrepeso, ¿ya? Tengo un problemita con la computadora, espérenme un momentito. Se trancó. Tengo un problemita en el internet, si me disculpan un momentito voy a volverlo a enchufar. Ahora sí, disculpen. Bueno, empezaremos entonces. No tengo la función de volver. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es el síndrome metabólico? Les decía que es un conjunto de anomalías, ¿no? Que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores clínicos? La obesidad central, esto quiere decir que la grasa se acumula más en el centro, ¿no es cierto?, en el estómago. La obesidad, digamos, tenemos dos formas de obesidad, la ginecoide y la androide. La ginecoide es aquella donde se engorda más, digamos, o la grasa se junta más del estómago, o sea, de la cintura para abajo, ¿ya? Lo que pasa, por ejemplo, con la gente que está en el oriente, ¿no es cierto? En cambio, aquí en la altura, la grasa se junta más de la cintura para arriba. O sea, tenemos la posibilidad de tener la grasa en la cintura, en el abdomen, en la espalda, ¿no es cierto? Y eso es porque generalmente, digamos, el cuerpo tiende a a distribuir la grasa de manera que estén, digamos, cubriendo a la parte del pulmón, de las vísceras por el frío. Esa es una forma y también obviamente está influido por los genes, ¿no es cierto? Bueno, y también la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia que en estos casos, digamos, se sube por el consumo elevado de carbohidratos y grasas, ¿no? Hay disminución del colesterol de DHL, que es el que nos protege, y va a haber una hiperglucemia,
y también en hipertensión, que es más frecuente en la altura, o sea, en todos los departamentos donde tenemos problemas de altura, como en La Paz, Oruro, Potosí, ¿no? Que tenemos hipertensión primaria, ¿ya? Entonces, estos 5 problemas, digamos, que nos dan el síndrome metabólico. Bueno, el problema de la obesidad, digamos, y el sobrepeso se ha convertido en un problema en todos los países, inclusive en el nuestro, ¿no? Por ejemplo, en los países se reporta que el 70% de la población adulta está con sobrepeso y obesidad. En Bolivia, la última información que tenemos, que es el 42.7% de la población adulta, tiene obesidad, ¿no? Y en niños, imagínense, 35.6% de escolares están con sobrepeso y obesidad. Esto ¿por qué se está repitiendo, digamos, en todos los lugares? Porque hay mucho sedentarismo, ¿no? Ahora la televisión, por ejemplo, es un problema, el celular, los niños más tienden a jugar con celular, están más en la televisión, inclusive ahora con las clases, digamos, la gente tiende a estar más sentado frente a un computador y no tienen ya los juegos que antes se tenía, ¿no? Por esto está incrementando, digamos, el sobrepeso y la obesidad en niños, que esto es muy peligroso porque son niños que posteriormente van a tener el problema de síndrome metabólico o uno de los problemas indicados anteriormente. ¿Ya? Entonces es muy importante planear estrategias para su prevención, ¿no? Antes que para ya, digamos, el tratamiento mismo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en el síndrome metabólico? Les decía, la edad, obviamente, el sexo, a veces las mujeres tenemos más problema, la raza, ¿no es cierto? Y también la historia familiar. Ustedes saben que la familia que consume mucho alimento, entonces los niños obviamente van a consumir también de la misma manera, ¿ya? Entonces, los hábitos modificables, ahí es donde tenemos que actuar. Tenemos el sedentarismo, la dieta no saludable. La dieta no saludable tenemos el consumo de comida chatarra, ¿no es cierto? Está para reunirse y todo aquello, los sábados, los domingos, la familia sale a comer. ¿Qué es lo que come? Hamburguesas, salchipapas, pollo bróster, y ese es un gran problema, ¿no es cierto? Entonces se repite, digamos, frecuentemente. ¿En qué pueblito no hay, digamos, una persona que vende salchipapa o que vende pollo bróster? Es en todo lado. Entonces, ese es el problema, digamos, que está ocasionando el cambio de hábitos, ¿no es cierto? También tenemos el alcoholismo, que es muy prevalente en nuestro país, ¿ya? Y el tabaquismo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones fisiopatológicas? Tenemos la hipertensión, la obesidad, la diabetes y las dislipemias, ¿ya? Entonces vamos a ver, digamos, qué factores tenemos que tener en cuenta que contribuyen al síndrome metabólico. La resistencia a la insulina contribuye al aumento de peso de todas estas formas señaladas. Menos glucosa se convierte en energía, cantidades más altas se almacenan como grasa, principalmente en la parte del abdomen. El cuerpo no convierte el alimento en energía correctamente y entonces esto alimenta las ganas de seguir comiendo, ¿no es cierto? Porque se sigue sintiendo hambre porque la célula no se ha alimentado correctamente. Y este exceso de glucosa que debería entrar a la célula se va, digamos, a la sangre y eso nos ocasiona, digamos, hiperglicemia, ¿no es cierto? Ocurre fatiga mientras el cuerpo lucha para mantener su fuente de energía, ¿ya? El comer produce síntomas como mareo, como resultado de resistencia a la insulina. A veces se dice, digamos, me estoy mareando mucho y entonces se debe, digamos, analizar este punto. Existe una fuerte asociación entre la obesidad visceral, la resistencia a la insulina, las anormalidades de la glucosa, el metabolismo de las grasas y la inflamación vascular. Ustedes saben que ahora la obesidad está considerada como una inflamación, ¿no? Bueno, ahora, para tratar, obviamente tenemos la parte médica y tenemos la dieta y el ejercicio, ¿no? Entonces tendremos que ver que tenemos que reducir las causas subyacentes, o sea, tratar la obesidad, si es que hubiera, el sedentarismo, ¿no es cierto? Disminuir los factores de riesgos de lípido, se debe bajar los lípidos elevados.
la meta para el LDL es menor a 100, ¿ya? El colesterol total menos de 200. El HDL por lo menos 40, pero se prefiere, digamos, subir hasta 60 o más, ¿no? Esto vamos a hacerlo con la dieta, ¿ya? Ese es nuestro objetivo en el tratamiento dietoterápico. Bueno, y bajar los triglicéridos elevados por debajo de 150, mejorar el peso corporal, en particular la obesidad abdominal. Esto se logra no solamente con la dieta, sino con el ejercicio, ¿no? Y ejercicio, digamos, de manera aeróbica y también ejercicio específico para eliminar este tipo de grasa. Lograr mantener los niveles de glucosa en sangre a menos de 110 miligramos por decilitro. Bajar la presión arterial elevada. La meta es menos de 130, 85. En esto tenemos que tener un poco de cuidado porque hay personas que, digamos, ya les diagnostican presión alta, consumen el medicamento, pero cuando ya se sienten bien, dejan de consumir, ¿no? Y esto nos va a traer, digamos, problemas, ya sea en el corazón o también en el riñón. Ya nosotros hemos tenido pacientes que han sido diagnosticados un año antes, digamos, con el problema de presión arterial, se han sentido bien, han dejado de tomar el medicamento y lamentablemente ya vienen con otras alteraciones, ¿no? Prevenir las complicaciones como la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, en una manera fácil, ¿no es cierto? Seguramente tal vez lo han tomado, ya han visto esta parte de cómo sabemos que estamos con sobrepeso u obesidad. En una forma fácil es contar, digamos, o sea, calcular el IMC, que se calcula peso en kilogramos y sobre talla en metros, ¿no? Al cuadrado. Entonces, cuando tenemos en los hombres este dato mayor a 102 centímetros, no, esto es ya de la circunferencia de la cintura, es otro indicador que nos puede ayudar, digamos, a diagnosticar síndrome metabólico. Como les decía, la grasa se reúne a nivel de la cintura. Entonces, cuando se mide esto y los hombres tienen mayor a 102, ya tenemos que preocuparnos. Y en las mujeres, mayor a 88 centímetros, ¿no? Eso ya es preocupante y debemos ya tratar, digamos, el sobrepeso, ¿ya? En el caso del IMC, el resultado tiene que darnos entre 18.5 y 25, ¿ya? Entonces, si está más del 25, ya vamos a tener un sobrepeso y cuando es más de 30 ya tenemos obesidad, ¿ya? Entonces, eso tenemos que evitar. ¿Cuáles son las características de una alimentación normal? Porque para tratar, digamos, cualquier patología, nosotros tenemos que tener en cuenta las características de una alimentación normal, ¿no? Entonces, se basa en 4 o 5 leyes, más bien, de la alimentación, que tiene que ser completa, o sea, consumir al mismo tiempo todos los nutrimentos necesarios para el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las calorías tienen que ser, digamos, necesarias para la edad, cuando se habla de adecuada, pero estas calorías deben estar cubiertas por una cantidad de proteínas, una cantidad de carbohidratos y una cantidad de grasas, ¿ya? Generalmente las proteínas tienen que estar entre el 10 y el 15%, la grasa tendrá que ser entre 25 y 30, y los carbohidratos 60% o 55 a 65%, dependiendo de las necesidades de la persona, ¿no? ¿Cuál es la ley que no se puede evadir? La adecuación, ¿ya? La adecuación, porque la alimentación se debe adecuar a la edad de la persona, o sea, tenemos una edad, digamos, de los lactantes, los niños escolares, los niños preescolares, van a tener otra cantidad de requerimientos en cuanto a nutrientes, a calorías, a proteínas, la madre embarazada, por ejemplo, entonces se tiene que adecuar a su edad, a su estado fisiológico, a su estado fisiopatológico, ¿no? Porque ahí va a cambiar la adecuación dependiendo de todas estas características que tenga la persona, ¿ya? Entonces, debe ser variada también, ¿no? Entonces, integrar diferentes alimentos de un grupo de un mismo grupo de acuerdo a su estado fisiológico. Es decir, variada, digamos, en el sentido que tenemos que tratar siempre
de consumir la cantidad necesaria y la cantidad necesaria de los nutrientes, ¿no es cierto? Equilibrada. Equilibrada es compartir correctamente todos los alimentos en los 3 tiempos de comida. Por ejemplo, hay dietas que se basan en que se debe proporcionar, digamos, solamente grasas y proteínas y bajar los carbohidratos. Esto trae sus consecuencias, ¿no es cierto? No está siendo equilibrada y entonces nos va a generar problemas a largo tiempo, ¿ya? Saludable, esta es la última ley, digamos, que no tiene que estar contaminada, ¿no es cierto? A veces decimos, se tiene que consumir verduras, mucha verdura, pero por ahí esas verduras están contaminadas, están mal lavadas o está con exceso de agentes nocivos, por ejemplo, en el momento de la producción. Entonces, esa alimentación va a estar contaminada, aunque sea saludable, entre comillas, digamos, porque no está bien higienizada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál va a ser el plan de alimentación? ¿Ya? El plan de alimentación en el síndrome nefrótico, o digo en el síndrome metabólico, tenemos que tener en cuenta, ya les decía, no solamente la alimentación, sino también el ejercicio, ¿ya? Entonces, una buena dieta que tenga las características que hemos nombrado. Entre esas características, además, digamos, tenemos otras que ya les voy a ir mostrando, y sobre todo el ejercicio, ¿ya? Inclusive una persona que quiere rebajar solamente de sobrepeso, digamos, no puede hacerlo sin ejercicio, porque si no se hace con ejercicio, se pierde efectivamente, digamos, calorías, pero también se pierde músculo, y eso es nocivo, ¿ya? Especialmente en personas mayores. Entonces, es importante, no sé si ustedes alguna vez han visto que una persona que enflaquece, inclusive el rostro se les chorrea, las piernas se ponen flácidas, entonces no es una forma correcta de perder peso, ¿ya? En cambio, cuando lo hacemos con ejercicio, no se va a perder el músculo, no se va a perder, digamos, esas posibilidades de que la piel se encuentre tersa, ¿no es cierto? Que es lo que toda la gente, especialmente las mujeres, queremos. ¿Ya? Entonces, este es el plato del equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, para bajar de peso nosotros tenemos que tener medio plato de verduras, ¿ya? La carne en un cuarto plato y el cereal o tubérculo, o si fuera tubérculo y cereal, en un cuarto plato, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero comer papa más arroz, entonces tiene que ir las dos cosas en el cuarto plato. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Generalmente en el medio plato consumimos más, digamos, la verdura es el cuarto plato y el medio plato está el abundante arroz, el abundante fideo y la verdura se reduce a cuarto plato, ¿no es cierto? Obviamente esto se va a diferenciar dependiendo de la actividad física y dependiendo también de la edad y de la estatura, por ejemplo, ¿no? Una persona joven no le vamos a decir que coma cuarto plato, porque va a depender de su requerimiento. Un joven que hace deporte a veces necesita el medio plato porque necesita más energía que está gastando, ¿no es cierto? Es obvio. Entonces, la verdura la daremos como entrada. Daremos un platillo de verdura, pero un platillo no como suelen servir, digamos, en algunos restaurantes, ¿no? Que son cuatro cosas pequeñas, sino un buen plato, digamos, de panero de verduras, ¿ya? Los carbohidratos y los almidones, ustedes saben que son los alimentos más energéticos, o sea, nos dan energía, pero son los más consumidos. La grasa es lo que nos da más energía. Un gramo de carbohidrato nos da 4 calorías, ¿no? En cambio, la grasa, un gramo de grasa nos da 9 calorías, ¿ya? Pero, entonces, nosotros al consumir, por ejemplo, una papa frita, o sea, una hamburguesa con papa frita y gaseosa. Imagínense la cantidad de calorías que hay. Porque primero, que la papa frita absorbe cualquier cantidad de grasa al freírse, ¿no es cierto? La carne está freída también con grasa, ¿no es cierto? Y no hay verduras. Hay una lechuga por ahí, un pepinillo, dos rodajas de pepinillo, y eso nos da 1.200 calorías, 1.300 calorías. Imagínense. Y es lo que yo, 1.500 debo consumir, por ejemplo, por mi tamaño, y con una hamburguesa ya está para todo el día, ¿no es cierto? Y
de mala energía, energía que no es saludable, ¿ya? Igual la salchipapa. La salchipapa es un conjunto de papa frita grasosa, de embutido, que no sabe uno de qué está hecho, después mayonesa, ¿no? Y ketchup. Todo eso, una alimentación pésima que hace sufrir al organismo, ¿ya? Entonces, estas cosas son los hábitos alimentarios que tenemos que cambiar, especialmente los universitarios, ¿no es cierto? Porque si se dan cuenta, ¿qué consumen en el momento de que tienen apetito? Generalmente consumen estos alimentos, ¿no? O bien salteña, tucumana, que no son saludables de ninguna manera. De vez en cuando está bien darse gusto, pero no consumir o que se haga un hábito el consumo de estos alimentos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los alimentos entonces que debemos recomendar? Los lácteos, ¿no es cierto? Los descremados y probióticos, ¿ya? Estos se llaman alimentos funcionales. Los alimentos, por ejemplo, de los probióticos, ustedes saben que además nos están mejorando nuestra flora, ¿no es cierto? Nos dan, digamos, los bacilos que nos ayudan, ¿ya? Se dice que una persona gorda tiene, digamos, la flora de acuerdo a lo que está consumiendo, ¿ya? Las personas que consumen cosas engordantes, pues su flora es también engordante y eso es gorda y les va a pedir ese tipo de alimentos. Por eso es que cuando uno consume, digamos, papa frita, quiere seguir consumiendo papa frita, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar esa flora gastrointestinal, ¿ya? El yogurt es un buen alimento, ¿no es cierto? La leche descremada, porque no tiene la grasa saturada que tiene. Ustedes saben que la leche, si ustedes hacen hervir, le sale cualquier cantidad de nata, ¿no es cierto? Pero es una grasa saturada difícil de digerir y que aumenta el colesterol, ¿ya? Entre las carnes son importantes, tienen aminoácidos esenciales, ¿no es cierto? Cuando se habla de la ley de la armonía, por ejemplo, tenemos que hablar de aminoácidos, ¿ya? Porque decimos, muchas veces dicen las personas que a veces sin haber tenido un curso de nutrición, hablan de nutrición y dicen la quinoa, el poroto tiene que ser el alimento que nos da más proteína, por ejemplo, pero es una proteína incompleta porque no tienen aminoácidos, no tienen los 8 aminoácidos esenciales, tienen 2 aminoácidos limitantes, ¿ya? En ese caso, se tiene que hacer mezclas vegetales, por ejemplo, poroto con arroz, ahí vamos a tener una proteína completa que es una proteína armónica, ¿no es cierto? Nos va a dar armonía, vamos a cumplir la ley de la armonía, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen, digamos, los vegetarianos? Tienen que saber esto y tienen que saber mezclar, porque a veces los restaurantes, ustedes van a ir a un restaurante vegetariano y tiene porotos, tiene arroz, tiene más grasa y todo aquello, pero no está consumiendo, digamos, la cantidad de hierro. Por ejemplo, hay gente que necesita, hemos tenido muchos pacientes con anemia, aquellos que, vegetarianos que no saben hacer las mezclas vegetales, ¿no? Entonces, es importante, digamos, el consumo de los aminoácidos esenciales que se encuentran especialmente en el huevo, que es el medidor de oro, ¿no es cierto? Porque tiene todos los aminoácidos esenciales, las carnes, el pescado, que tiene una grasa insaturada, y hay que tener el cuidado de desgrasar, ¿no es cierto? De quitarle la grasa, en este caso la piel del pollo y todas esas grasitas que se ven, y también quitar la grasa de la carne. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que da sabor a la carne? Es la cantidad de grasa, por eso el chanchito es rico, ¿no es cierto? Porque tiene grasa intramuscular. El chancho tiene ácidos grasos insaturados, pero el problema es que tiene mucho, ¿ya? Tiene la grasa intercelular, por eso es que es sabrosa, ¿no es cierto? Entonces hay que disminuir este tipo de alimentación, especialmente cuando ya se tiene algún problema de sobrepeso o se tiene hipertensión o ya se tiene uno de los factores indicados, ¿ya? La clara de huevo en reemplazo de la carne, obviamente. Uno calcula, digamos, cuánta cantidad de carne va a hacer al día y eso se puede reemplazar o con mezclas vegetales o con huevo, ¿no es cierto? También a veces uno, digamos, puede utilizar
yogur, leche en casos de que se necesite, porque la leche tiene otra función, es la de brindarnos el calcio necesario, ¿no? Porque también es biológicamente más aceptado, más utilizado que aquel calcio, digamos, que proviene de las verduras. Y antes se decía, por ejemplo, que la cáscara de huevo nos produce o nos brinda, pero no es muy utilizado por el organismo, ¿ya? Entonces, entre la grasa tenemos que preferir la grasa insaturada. Esta grasa insaturada además nos va a ayudar a eliminar la grasa mala, ¿ya? Por eso es que en los tratamientos de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia nos están dando aceite de pescado, ¿no es cierto? El omega 3, el famoso omega 3 que es también desinflamante. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué aceites tienen esta grasa insaturada? El aceite de oliva, la palta, pescado, nueces, ¿no es cierto? Entonces, contamos estos alimentos como parte de la grasa. Si les decía, cuando ya se tiene obesidad, la dieta debe ser hipograsa, que quiere decir que tenemos que darle entre el 25, menos de 25%. Cuanto más grave sea, digamos, la obesidad o la cantidad de grasa que queremos disminuir ya cuando tenemos el síndrome metabólico, inclusive se puede dar hasta el 18%. No menos del 18% porque ya no se cubriría la cantidad de ácidos grasos esenciales, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llaman esenciales? Porque el organismo no los puede producir, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta. Solamente por días, cuando un paciente, por ejemplo, llega al hospital y está con un cuadro agudo abdominal y es por problema vesicular o por ejemplo, entonces ahí sí se baja más del 18% porque está produciendo dolor, está produciendo los síntomas de la patología, pero eso va a durar hasta que el paciente se opere, ¿no es cierto? Entonces son solamente días que se puede dar. Algunos deportistas, por ejemplo, utilizan el marcado de músculo y sacan del total de las grasas o le dan un mínimo de grasas. Pero ¿qué pasa con ese paciente? Se está mal alimentando, se está desnutriéndose y va a sentir, digamos, va a tener síntomas como el cansancio, ¿no es cierto? Que no es buen indicador, digamos, a la hora de hacer una competencia, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, digamos, de prescribir una cantidad de grasa en una dieta. Como les decía, aquí está el dibujito, qué alimentos tienen la buena grasa, ¿no? Ahora, tampoco se tiene que tener en cuenta, o sea, hace un ratito yo estaba con una paciente, se le ha dicho que coma todo esto, pero se ha tomado 3 omega 3 de 1 gramo, ¿no? Además está comiendo todos los días todo lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Nuez, diferentes tipos de nueces. Entonces, eso también hay que indicar, la cantidad, y esa cantidad va a estar de acuerdo a la condición fisiopatológica, a la edad y a su actividad, ¿ya? Por eso es siempre bueno consultar con un nutricionista que ella va a medir la cantidad que cada persona necesita, ¿no es cierto? Hay un señor que puede medir unos 70, que no es lo mismo con esta señora que mide unos 50, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Este grupo de alimentos, que son las frutas, las verduras, ¿no es cierto?, son muy importantes porque se llaman alimentos funcionales. Este grupo de alimentos nos brinda fibra, todas las vitaminas, aunque obviamente la leche, por ejemplo, es un alimento completo porque tiene muchas vitaminas, tiene todas las vitaminas liposolubles, la A, también tiene complejo B, tiene la vitamina D, ¿no es cierto? Pero esto consumiendo, digamos, con una alimentación variada, tenemos muchas vitaminas que son re importantes para nuestra salud, ¿ya? En realidad, los 4 tiempos, entre los tiempos de comida, 3 deberían tener fruta. En el desayuno deberíamos consumir una fruta, ¿ya?
en ensalada, qué sé yo, o una ensalada de fruta, ¿no es cierto? En el almuerzo deberíamos tener fruta, ¿ya? Y tal vez a media tarde también fruta, dependiendo, digamos, cuántas porciones de fruta requiere la persona. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 porciones de verdura, una porción es 100 gramos de fruta. Una manzana mediana van a ser 100 gramos de fruta, digamos, ¿no es cierto? Que ya es una porción. Pero si tenemos, digamos, un zumo de fruta, que en este caso del síndrome metabólico no se puede dar zumo de fruta, porque ¿cuántas naranjas entran en un zumo? Pueden ser 3, 4, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño de la fruta. Pero ese tiene cantidad elevada de fructosa, que ya eso está proscrito en síndrome metabólico u obesidad, porque estamos teniendo mucha azúcar, ¿ya? Tampoco se puede consumir más de 2 mandarinas. ¿Cierto? Los diabéticos, una señora me dice, pero solamente me he comido 8 mandarinas. Ya está en exceso, ¿no es cierto? Todo tiene que ser medido, ¿ya? Que no lo mismo que pasa con la verdura, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes ven, digamos que la leche pura vida, esas son leches evaporadas, o sea, tienen gran cantidad de grasa saturada, ¿no es cierto? Entonces hay que también saber diluir, y claro, una leche evaporada, muy diluida, no tiene el mismo sabor, ¿no es cierto? Ya. Este, por ejemplo, es una preparación de desayuno que es interesante. Ustedes verán, tiene un matecito, tiene un sándwich puede ser de queso mozzarella, ahí tiene la fruta, ¿no es cierto? Ahora, ya les decía que la fruta es muy importante y tenemos todas las frutas que podemos consumir y las podemos mezclar de diferente manera. Le podemos poner a esa ensaladita una cucharita de biogurt, ¿no es cierto? Y vamos a tener la fibra, la cantidad de vitaminas necesarias. Esto les hablaba de la distribución del plato, ¿no es cierto? Pero esto va a depender, como les decía, del estado fisiológico y de la actividad, de la edad de la persona. Por ejemplo, en personas adultas, no le vamos a dar un medio plato de verdura cruda, ¿no es cierto? La señora dice, no, no puedo mascar, la verdura no puede estar al dente. Entonces vamos a preferir preparaciones donde la verdura esté cocida, ¿ya? Y a veces es más rendidora. Por ejemplo, a veces dice 2 porciones de verdura. ¿Qué quiere decir esto? Son 200. No, 50 gramos es cada porción. 100 gramos de verdura que cruda te hace un plato, ¿ya? Pero si la hacemos cocer, se reduce el tamaño, la molemos y entonces tenemos ya prácticamente 2 porciones de verdura en el puré de verdura con una papa, por ejemplo, ¿no? Porque el puré de verdura generalmente se mezcla la papa o cualquier tubérculo, digamos, con verdura. Tenemos así papa con zapallo, acelga con papa, ¿no es cierto? Y sale un rico puré, ¿ya? Y utilizando obviamente leche light, ¿no es cierto? Y la mantequilla tampoco podemos satanizar, le podemos poner una cucharilla de mantequilla porque en la cantidad de grasa que nosotros necesitamos dar a ese paciente que tenga 22% de grasa, entra, nos acepta, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Acá, este es otro modelo, digamos, de dieta para el almuerzo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo. La cuarta. Ahora, si yo quiero comer papa, se me antojó papa o yuca, por ejemplo, con mojito, que es un mojito, por ejemplo, de cebollita con, con ajo, ¿no es cierto? Que le queda muy bien a la yuca. Entonces, reduzco la cantidad de arroz a la mitad de lo que se está mostrando y le voy a poner un pedazo pequeño de yuca con el mojito que me gusta. ¿No es cierto? Entonces, tampoco hay que satanizar la dieta. La dieta tiene que ser, digamos, de preferencia del paciente o de la persona que está consultando y tenemos que darles tips, digamos, para alinear bien su verdura, por ejemplo, ¿no? Una ensalada de tomate con palta que tenga, por ejemplo, las hierbitas finas, ¿no es cierto? O que hagamos un aliño, digamos, entre aceite de oliva, limón y hoja de laurel,
o alguna otra hierba, digamos, que nos guste, eso le va a dar sabor, le va a dar exquisitez a la ensalada y uno no va a rechazar, sino más bien va a preferir esas preparaciones. ¿Ya? Otra cosa muy importante, ya hablando de la hipertensión, es la cantidad de sal, ¿no es cierto? Eh, a veces cuando tenemos que dar una dieta hiposódica, que quiere decir que está bajo en sodio, va a depender del problema que tenga el paciente, ¿ya? Si el paciente está ya con un tratamiento, por ejemplo, por ejemplo, losartán, le dan además hidroclorotiazida, digamos, cuando tiene hipertensión, nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder dar, digamos, no limitar tanto la sal, ¿ya? Pero en aquellas personas que ya tienen problema cardíaco, entonces tiene que ser muy reducida en sal y ahí vamos a elegir alimentos que tengan su sabor propio, ¿no es cierto? La papa sin sal por ahí no es muy rica, pero el camote no necesita sal, el plátano postre tampoco necesita sal. Entonces, en las preparaciones vamos a tener que elegir ese tipo de alimentos que tengan su propio sabor, ¿ya? Y también aquí se utilizan los alimentos condimentos, como les decía, ¿no? Puede ser el limón, puede ser la hoja de laurel, las hierbitas finas que le dan sabor y no necesita mucha sal, ¿ya? Todos los alimentos procesados tienen exceso de este producto químico que es el benzoato de sodio, ¿ya? Si ustedes van al mercado alguna vez donde venden, digamos, alimentos en cantidad, como las Rodríguez, van a ver que las señoras que tienen pensión compran por arroba este tipo de saborizante, ¿ya? Que lamentablemente incluso ya se ha visto que es productor de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, que también se usa en los embutidos, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos un condimento, puede ser una vez al mes en la comida china, por ejemplo, que se utiliza, ¿no es cierto? Pero en cantidad de ninguna manera, porque es insalubre, ¿no es cierto? Los embutidos en este caso están proscritos totalmente en pacientes que tienen síndrome metabólico, ¿ya? Y los condimentos, obviamente, tienen que ser no consumir la mayonesa, aunque no crean, parece que el ketchup no tuviera, pero tiene bastante sodio, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que limitar? El consumo de azúcar. ¿Cuántas? Por ejemplo, la leche no necesita endulzar, tiene su propio azúcar, no se debería poner azúcar, ¿ya? El, Otra cosa son las gaseosas. Las gaseosas tienen cualquier cantidad de azúcar, entonces hay que preferir los refrescos cocidos, por ejemplo, el refresco de lujma, refresco de manzanita, el mocochinchi, pero hay que tener en cuenta también de bajar la cantidad de azúcar, porque, por ejemplo, las personas de Santa Cruz, ¿quién no ha consumido un mocochinchi, no es cierto? Pero el mocochinchi de Santa Cruz tiene cualquier cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces no va a ser saludable, ¿no es cierto? Lo que hacemos en casa, ahora, uno puede tomar un mocochinchi que es riquísimo en Santa Cruz, pero no frecuentemente, ¿no es cierto? Lo que se consume en el hogar debe ser con baja concentración de azúcar, ¿ya? En algunas cosas ponemos edulcorante o stevia, que es muy saludable, ¿no es cierto? En la preparación ya, porque cuando uno consume, digamos, la jarra, una jarra al día, digamos que tenga 1 litro, ya está consumiendo mucho azúcar, ¿no es cierto? Ahora, si es en un solo tiempo de comida, se puede aceptar, ¿no? Pero con un 5% de azúcar. Como se les decía, consumir productos ricos en fibra. La fibra es considerado, digamos, un nutriente, aunque no se absorbe, es considerado un nutriente porque nos ayuda, además de mejorar el peristaltismo intestinal, nos ayuda a eliminar la grasa mala. Por ejemplo, cuando uno va a una parrillada, debe primero elegir una carne, un poco de carne. La parrillada generalmente, ¿cuánto se calcula por persona? 400 a 500 gramos de carne. Imagínense la cantidad de grasa que vamos a consumir, ¿ya? Entonces, de ahí se tiene que quitar la cantidad. 200 gramos son 2 palmas
palmas de la mano, del grosor de la palma, ¿no? Ya eso ya es mucho, ya es, digamos, consumir la cantidad del día de proteínas. Pero puede tener acroleína. ¿Qué es la acroleína? Se forma en el contacto que tiene la carne con la brasa, ya esas partecitas duras y lo que se vuelve negro, ¿ya? Igual en el chicharrón. Ustedes van a fijarse de la persona que está vendiendo el chicharrón, cuánta como harinita negra tiene esa grasa. Esa grasa se ha quemado, tiene acroleína, que es productor de cáncer, ¿ya? Entonces, cuando uno veía el aceite negro, no se debe comprar ni consumir de ese chicharrón, etcétera. Y cuando ya la carne, además le quita el sabor, no se vuelve amarga, entonces ya ni siquiera es sabrosa. Y gastar plata, digamos, para comer una carne en esas condiciones, no sirve, ¿no es cierto? Ni para saborear, ni saludablemente. Ahora sí, no podemos, digamos, decir que en un cumpleaños no nos vamos a dar el gustito, digamos. Ahora, cuando la nutricionista dice 20 días usted no come, pues no tiene que comer. Pero cuando sí se puede, digamos, comer, tiene entre los límites, digamos, uno va, pero tiene que elegir con qué va a consumir. Entonces, un pedazo de carne a la parrilla debería consumir con mucha verdura, ¿no? No con refresco dulce, no con gaseosa, ¿no es cierto? Ni con cervecita, con agua. Entonces, y consumir con mucha verdura, no como se hace con mucho pan, como los argentinos, o con papa, ¿no es cierto? Y arroz con queso. Entonces, ya eso es demasiado. Es realmente atacar a nuestro organismo, ¿no es cierto? La ensalada de verduras, que puede tener brócoli, que puede tener zanahoria, puede tener lechuga, la acompañamos además con palta. Entonces, es fabulosa, que nos va a ayudar a que se arrastre la grasa mala. O sea, no todo se va a absorber, va a arrastrar y nos va a librar de un poco de la grasa que estamos consumiendo, ¿ya? Y el ejercicio, obviamente, es importante para eliminar todo lo malo que estamos consumiendo y limitar el consumo de alcohol. ¿No es cierto? Cuando decimos carnes magras, es bueno, carnes sin grasa, ¿ya? Bueno, ya les decía que las frituras tenemos que bajar. En este caso, a los pacientes se les proscribe, no deben consumir, ¿ya? Se tiene que preferir entonces preparaciones guisadas al horno o al vapor, ¿ya? Incluso se puede hacer papa frita al horno y sale bien, ¿no es cierto? Después, estos alimentos que consumimos, digamos, en las reuniones, en toda reunión hay, ¿no es cierto?, unas papas fritas, todos estos alimentos insuflados, gaseosa, pizza, hamburguesas, los pasteles. En casos de hipertrigliceridemia, proscribimos totalmente productos de pastelería, ¿no? Y también en la hipercolesterolemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues son fuente enorme de grasa, ¿no? La crema de leche, la grasa animal, esa que utilizan ahora para tortas, el dulce, porque siempre son dulces, ¿no es cierto? Y las hamburguesas que son muy ricas, pero que tienen además queso, imagínense, tiene además de la carne, y para que sea rica la hamburguesa, se hace con carne molida que tiene alta cantidad de grasa, porque eso es lo que le da sabor. Entonces, es la carne molida con grasa, si está freída en aceite, el queso, ¿no es cierto? Y además el pan, ¿ya? Es una cantidad exagerada de carbohidratos y Coca-Cola. Imagínense, carbohidratos simples, grasa saturada, gran cantidad de carbohidratos que no son precisamente los saludables, ¿ya? Como les decía, las gaseosas no quitan la sed, hacen dar más sed, ¿no es cierto? Ahora la Coca-Cola, quien no a veces desea una Coca-Colita cuando está en clases y se quiere dormir, ¿ya? Pero, digamos, es bueno respirar bien y no exagerar con la cantidad. Igual, en síndrome metabólico se prohíben las gaseosas, no se dan para nada, ¿ya? Se tiene que cambiar totalmente los hábitos. Hay gente que se consume 2 litros al día de Coca-Cola, ¿no? Y eso es lo que le ha generado
No como mucho, dice, sí, pues se puede hacer una anamnesis donde se ve que la persona no ha consumido mucha grasa, pero se toma cantidad de gaseosas, ¿no? Ya sea a veces para no dormir. Hay estudiantes que se llevan su Coca-Cola para no dormir y estudiar, ¿no? Por la cafeína que tiene la Coca-Cola, pero tiene cantidad exagerada de azúcares, ¿no? De los carbohidratos simples, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otra cosa que tomamos en cuenta para hacer la dieta es el índice glucémico, ¿ya? ¿Qué alimentos nos van a bajar este índice? Las verduras, como ven, ¿no es cierto? Las frutas, moderados que tiene, el choclo, algunas verduras, algunos cereales, los fideos, por ejemplo. Y alto como todo lo que estamos proscribiendo, ¿no es cierto? Todos los azúcares simples, los dulces, los pasteles, las galletas, las gaseosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el índice glicémico en la salud? La ingestión de una alimentación compuesta principalmente de índice glucémico bajo ayuda a controlar tanto el apetito como la saciedad, ¿ya? Entonces, también los pacientes diabéticos, ahí sí se tiene que controlar el consumo de estos alimentos, ¿no? Generalmente vamos a planificar mucha verdura, ¿no es cierto? Vamos a elegir el tipo de carbohidratos, no vamos a dar azúcares, por ejemplo, ¿no? Inclusive entre los cereales, digamos, hay cereales que nos proporcionan, o sea, nos dan más índice glucémico que otros, entonces eso también se tiene que elegir dependiendo del paciente, ¿no? Mucha gente dice que, por ejemplo, no, pero si yo no consumo azúcar, yo consumo miel que es saludable, pero igual tiene mucha fructosa, ¿no es cierto? Entonces, tampoco se puede consumir en caso de diabetes. Ningún diabético debe consumir chancaca, miel, ¿no? Porque a veces la propaganda piensan que es un azúcar saludable. Ya. ¿Cuáles son los tipos de preparaciones permitidas? Los lácteos, por ejemplo, al natural, frutados, consuma con yogur semidescremado. Las carnes siempre en guisos, al vapor, a la brasa, en ceviche, pero bueno, el ceviche entre comillas, ¿no? Porque a veces el pescado puede estar contaminado y yo personalmente no les doy, digamos, ceviche porque no se sabe, eso puede traer infección, ¿ya? A la leña, cuando van a comer, preferible es que coman, digamos, un pollo a la leña, le saquen la piel, si van a comer con la familia, ¿no es cierto? A que se coman un pollo bróster, ¿ya? Sancochados, que quieren decir hervidos, ¿no es cierto? Hay que retirar la piel y hay que cuidar la cantidad de aceite. Por ejemplo, para hacer un bife, nosotros podemos poner el bife en agüita, sale su jugo, cose, y si quiero un poquito de costra, por ejemplo, en el pollo, le echo un tin de aceite, ¿ya? Y solamente va a generar, digamos, una pequeña costrita que le va a dar sabor, ¿ya? Entonces, el yogur frutado, digamos, muy dulce, no se puede dar, ¿no es cierto? La carne en frituras. Hasta que en el síndrome metabólico, hasta que no bajemos, no damos frituras. Se proscriben totalmente las frituras, ¿ya? Cuando nos traen un análisis, digamos, una química sanguínea que ya nos permita, digamos, entonces vamos a equilibrar qué tipo de dieta va a ser saludable, hasta dónde y cada cuánto va a poder consumir una fritura, ¿ya? Porque generalmente las personas que vienen ya con todo esto alterado, exageran, ¿no es cierto? Tienen mala alimentación. Las verduras cocidas al vapor, hervidas, al microondas, salteada con media cucharadita de aceite, eso sí se puede, ¿no es cierto? Para darle sabor y hay que cuidar el exceso de sal, ¿ya? Las personas con el tiempo se acostumbran a comer poca sal. El problema también es que la sal que nosotros consumimos es el vehículo del yodo, ¿no es cierto? Tampoco podemos proscribirla totalmente porque no estaríamos consumiendo yodo. Cereales y derivados, hervidos, al horno, enteros, en pan, en galletas integrales, ¿no? Va a depender también ya les digo, de las condiciones, de la adecuación de la dieta, ¿no? Puede ser en salsas. Las galletas no tienen que ser rellenas. Por ejemplo, si un paciente además tiene gastritis, no le podemos dar pan negro o galleta integral, porque eso nos va a generar gastritis, nos va a generar síntomas de la gastritis, o sea, la molestia que da la gastritis.
Entonces, para que vean, todo esto tiene que ver dependiendo del paciente. Por eso se dice que la dietoterapia es individual, ¿no? No lo que le corresponde a una persona va a corresponder a la otra, ¿no es cierto? Ni siquiera los deportistas que tienen una alimentación saludable, digamos, porque va a depender del tamaño. Una persona de 1,60 no va a ser igual que lo mismo que tenga que comer uno que tiene 1,80, ¿no es cierto? Entonces, eso es la ley de la adecuación, que deben estar muy rígidas en esto. Las leguminosas, el poroto, la lenteja, la soya, ¿no es cierto? Tienen que ser hervidas, aderezadas con baja cantidad de aceite, ¿no es cierto? Se puede hacer arroz con poroto, por ejemplo, que es lo que consumen los cubanos o la gente de Centroamérica, que es el arroz con gandules, por ejemplo, que llaman en otra parte, que es arroz con poroto y tiene muy buen sabor, ¿no es cierto? Hay que cuidar las porciones, como les decía, ¿no? Va a depender también de la persona. Los aceites de preferencia agregados, ensaladas, sin someter al calor y al quemado, porque si un aceite se quema, ya es insalubre, ¿no es cierto? Los frutos secos al natural, pero también se tiene que medir la cantidad, porque los frutos secos pueden ser como, por ejemplo, los higos secos, las pasas, pueden tener mucha cantidad de azúcar, ¿no es cierto? Se concentra el azúcar cuando la fruta se seca y entonces eso también hay que medir y se tiene que calcular la cantidad que la persona requiere. ¿Ya? Entonces, los refrescos y líquidos, preferentemente el agua, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque hay muchas personas que no consumen agua. Hemos hecho una investigación nosotros en los deportistas de la universidad de los deportistas, ¿no? Entonces hay que calcular, se calcula entre 35 cc por kilogramo de peso o por un cc por caloría requerida, ¿no es cierto? Y eso hay que cumplir. Bueno, el grupo 3 es las frutas, y como les decía, aquí hay lácteos y derivados, estamos repitiendo, digamos, el hecho de dar un desayuno. El almuerzo, aquí hay un ejemplo de almuerzo, ustedes ven que hay fruta y verdura, está variado, ¿no es cierto? Hay cantidad de las carnes blancas que generalmente tienen menos grasa saturada que las carnes rojas, ¿no es cierto? Y el cordero, de hecho, está proscrito. No se da porque tiene mucha grasa saturada, ¿no? Y las medidas de prevención para, en este caso, en este momento, por ejemplo, todo tiene que estar muy bien lavado, muy bien higienizado, ¿no es cierto? Para consumir, ¿ya? Porque además, imagínense la cantidad, cuando se está utilizando, por ejemplo, lechugas o verduras de hoja, eh, los productores de las verduras utilizan muchos agentes químicos, ¿ya? Para mejorar su producción y eso, por eso tiene que haber un buen lavado y a veces hay que quitar la cáscara, como en el caso del tomate. El tomate, para que se produzca, utilizan agentes químicos para evitar, digamos, las plagas y tiene mucha cantidad. Y por eso hay que pelar el tomate, ¿ya? Porque si no, no es saludable. Y como les decía, el agua. El agua es fundamental. El agua se debe consumir porque todas las actividades, las funciones más bien metabólicas que el organismo hace o realiza, se hace en medio líquido, en agua. Por eso es importante que para ayudar a metabolizar toda la alimentación, nosotros debemos consumir la cantidad necesaria, que a veces en deportistas va más allá de los 8 vasos al día. ¿Ya? Entonces, y el consumo de sal debe ser de 5 a 6 gramos al día. Una cucharadita de sal en todo el día. No hay que hacer ejercicio de codo cuando uno se está poniendo a la ensalada, ¿no es cierto? Ya, y esto, que es importante, evitar el consumo de alimentos procesados, ¿ya? Esas sopitas muy fáciles que hacen de los chinos, ¿no es cierto? Que se hacen en 5 minutos, digamos, y que algunas personas, porque no tienen tiempo, consumen, pues son muy ricas en sodio, ¿ya?
Entonces, y saborizantes artificiales. Entonces, no se puede usar las salchichas, además, todos los embutidos, ¿no es cierto? Lo único que se puede consumir es el jamón de los embutidos. Y también, digamos, espaciar con el tiempo, no todos los días en sus desayunos jamón y queso, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ir dentro del cálculo de lo que necesita cada persona. Después las hamburguesas, productos de pastelería, a veces dicen, pero yo estoy tomando una bebida de fruta. Es un saborizante de fruta. Ese citrus, todos los jugos que dicen jugos, entre comillas, pero están dando solamente productos artificiales, ¿no es cierto? Con azúcar. Ya no, ninguno va a tener, digamos, una cantidad saludable de nutrientes. Todos estos uno distingue, tienen que estar, generalmente se venden empaquetados, ¿no es cierto? Y uno tiene que saber mirar sus etiquetas. El otro día tenía un paciente que decía, pero todo es dietético, todo el producto que consume es dietético. ¿Pero dietético en qué? ¿Bajo en qué? Dice, producto light. ¿Light en qué? En grasa, en carbohidratos, en qué tipo de nutriente le están, o sea, qué tipo de alimento nos está dando, qué nutriente, qué le está bajando, ¿ya? Entonces, la gente piensa que, por ejemplo, un pan integral puede ser saludable solamente porque tiene rico en fibra, pero si es muy rico en fibra, para que no se endure ese producto, le ponen más grasa, ¿no es cierto? Y entonces todos los productos y todo lo que se vende, digamos, en los supermercados, tienen una etiqueta nutricional donde uno tiene que saber leer e interpretar. Y el estilo de vida. Tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Media hora. Hay gente que no camina, ¿no? Entonces, a veces hay que caminar, bajarse una cuadra antes de lo que necesita y caminar, ¿no? Entonces, es importante hacer ejercicio, ¿ya? Muy importante. Y como les decía, bueno, esto no es una propaganda para los nutricionistas, pero como ustedes saben, es necesario calcular, ¿ya? Hay personas que les diagnostican, por ejemplo, diabetes. Ya teníamos un paciente que tenía diabetes. Vino al consultorio y el pobre señor estaba ya para desmayarse, no podía ni caminar bien, porque le han dicho que tenía diabetes y ha dejado de comer. Y era un hombre que tenía unos 79 de estatura. Ha dejado de comer todo, ha comido 4 cosas, digamos, que ya le estaba también llevando al otro lado, ¿no es cierto? Tenía hipoglicemia, pues, estaba asustado por la diabetes. Entonces es muy importante valorar a cada persona en cuanto a sus necesidades y requerimientos, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, tenemos varias preguntas en el chat. La primera que nos envía de Yaguira dice, en la fórmula de IMC, el resultado de 18.5 a 25 a 30 aplican a ambos sexos. Sí, no aplica para las personas mayores, pero para los dos sexos, ¿no? Era de 20 a 25, pero ahora se ha dado de 18.5 a 25 como normalidad. Normalidad hasta 25. Después de 25 ya tenemos sobrepeso y después obesidad. Ok, doctora. Thank you.